Queridos hermanos, celebramos hoy la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Quería hacer una serie de consideraciones y de reflexiones sobre esta devoción que tiene un carácter tan actual, por diversos aspectos que la misma devoción señala y que el mundo de hoy necesita. Vamos a comenzar con un texto de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, del versículo 26 al versículo 28. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús comienza desde los mismos inicios. El catecismo de la Iglesia Católica lo incorpora verdaderamente como el signo especial de la Encarnación. En la Edad Media, junto con los padres de la Iglesia de la primera época, se desarrolló bastante este tema, pero fue a través de una aparición del mismo Sagrado Corazón a una religiosa, Santa Margarita María Alacoque, que se generó una devoción de alcance universal. Esta devoción en el siglo XVI y XVII comenzó a desarrollarse hasta que entrado el siglo XX empezó algunos, ¿no es cierto?, como a cuestionar esta devoción. Por eso el Papa Pío XII escribió una encíclica por demás de interesante sobre los fundamentos de la devoción al Sagrado Corazón. Está en una encíclica que se denomina Aurietis Aquas. En esta encíclica el Papa va a señalar que el fundamento propio de esta devoción es un fundamento antropológico y teológico. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? Él va a desarrollar algo que luego el Papa Juan Pablo II lo va a profundizar de una manera extraordinaria. Es lo que se denomina la teología del cuerpo. El Papa Pío XII hace notar en la encíclica que el hombre es no solo la realidad, ¿no es cierto?, del espíritu, lo definimos muchas veces como ser racional, sino que el hombre también tiene esta condición de lo corpóreo. Y en el concepto de persona humana, lo corpóreo forma parte de la realidad personal, porque verdaderamente el espíritu se manifiesta a través de la carne. Así nos ha creado Dios, y por eso, desde esa perspectiva, toda la realidad corporal, que es lo visible, lo tangible, es lo que verdaderamente manifiesta la realidad espiritual. Esto se denomina entonces teología del cuerpo, y esta teología del cuerpo va a tener entonces un elemento fundante en la antropología. La persona está constituida por su biología. Esto lo constituye también en cuanto que el cuerpo es la expresión del espíritu. En el cuerpo puede verse lo invisible de manera visible. Esta consideración que hace el Papa también es muy importante para poder valorar los textos bíblicos, sobre todo el Antiguo Testamento, que muchas veces nos lo presentan a Dios como un ser verdaderamente trascendente. De allí se acuerdan ustedes el mandamiento de no hacer imágenes, pero a la vez el texto sagrado usa todas las imágenes posibles para hacernos presente lo que Dios es.
Esta realidad visible, estas imágenes de lo visible de Dios, a través de imágenes que se llaman antropomórficas, es decir, que bajo la forma humana se puede entonces de alguna manera entrever la realidad divina. Es como una anticipación de la encarnación. En este texto que hemos escuchado nosotros del Evangelio de San Juan, vemos que el mismo Jesús asume toda esta realidad. La asume desde el mismo momento de la encarnación. Ser hombre es verdaderamente tener un cuerpo, y a través de ese cuerpo se va a hacer presente toda la divinidad de Dios. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, le dice a Tomás, vení, acércate, tocá, verdaderamente está asumiendo toda esa realidad. Tomás, sos incrédulo, pero ahora vas a experimentar a través de la realidad corpórea la presencia de lo divino. Por eso toca. Recordemos que el sentido del tacto, por ejemplo en Santo Tomás de Aquino, él dice el sentido del tacto es el sentido de lo existente, de lo que existe, nos da la existencia de las cosas. El oído nos puede engañar, a veces pensamos que alguien nos ha llamado y nadie nos llamó, o también la vista nos puede engañar, un espejismo, pero el tacto nos muestra lo que verdaderamente es, lo que está ahí, lo que no se puede obviar, lo que tiene una presencia. Por eso le dice Jesús, vení, toca, poné tus dedos aquí en los agujeros. Y sobre todo en esa imagen tan hermosa, vení y poné tu mano aquí en el costado. Acá está la herida de mi corazón. Estas realidades nos muestran entonces que ya desde la perspectiva humana, el cuerpo manifiesta la realidad del espíritu. Una tristeza se nos refleja en el rostro, una alegría también aparece, ¿no es cierto?, como sonrisa en nuestro rostro. Es decir, el cuerpo manifiesta lo que hay en las realidades invisibles del alma. Así, también nosotros, por analogía, podemos hacer ver que también lo divino en Jesús se manifiesta a través de la realidad corpórea. Por eso el Papa va a decir que en la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, el sentido, los sentidos, nos ayudan muchísimo para poder acercarnos a Dios. Es lo que le pasó a Tomás. Pudo conocer a Dios no desde una perspectiva de un razonamiento o de una perspectiva científica que demuestre la resurrección de Jesús, sino desde la perspectiva tan humana, tan profunda de tocar. Por eso los sentidos no se oponen, sino que nos ayudan, nos llevan precisamente hacia Dios. Y este es el sentido de los sacramentos. En el mundo que nos toca vivir hoy, en donde hemos tenido que suspender la celebración de los sacramentos, hemos visto con claridad la importancia que esto tiene. Algunos dicen, no, ahora parecería que podemos llegar a Dios de otra manera. No se puede llegar a Dios de otra manera. Sin los sacramentos, sin lo tangible, sin lo visible, sin los sentidos, el espíritu no puede conocer. Ni Dios tampoco quiere manifestarse. Dios se manifiesta a través de los sentidos, por eso nos mandó celebrar los sacramentos. Ese contacto con el Señor es lo que verdaderamente nos salva. Pero el Papa no solo dice, mira, yo no quiero solo quedarme en los sacramentos, sino que quiero mostrar que en la devoción del Sagrado Corazón de Jesús entra en juego otra realidad también importantísima para la vida espiritual, que son los sentimientos. La sensibilidad también se manifiesta a través de lo corpóreo. Dios, en su infinito amor, ha elegido este camino no solo para que lo toquemos, sino también para mostrarnos su amor eterno a cada uno de nosotros. Por eso, a través de lo corpóreo, también se manifiesta la sensibilidad de Dios.
se manifiestan sus sentimientos. En el Antiguo Testamento podíamos ver, ¿no es cierto?, esa realidad de Dios a veces enojado, otras veces, ¿no es cierto?, lleno de ternura. Son todas imágenes sensibles que van mostrando los sentimientos de Dios. Y en el camino de la fe, los sentimientos son muy importantes. Indudablemente que en el camino de la fe los sentimientos no son lo definitorio. Lo definitorio es propiamente el amor, pero el amor humano nunca puede manifestarse sino de manera sentimental. Por eso Dios también asume todo ese lenguaje para expresarlo en el corazón de Jesús. Y el cuerpo se constituye allí en el medio por el cual Dios nos hace presente sus sentimientos. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos, dice: Padre, aparta de mí este cáliz, lleno de temor y de angustia. Pero ese mismo Jesús es el que utiliza toda su realidad corpórea para mostrar también esa angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también todo su amor misericordioso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de su dolor, de su sufrimiento, sin embargo, Jesús utiliza su cuerpo para manifestarnos sus sentimientos de perdón, de misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este punto también es muy importante porque en el mundo de hoy parecería que la realidad corpórea y la realidad de los sentimientos no tendrían lugar en lo humano. El cuerpo es reemplazado por la máquina. Incluso muchas veces se llama al cuerpo una máquina perfecta, una máquina extraordinaria. Pero una máquina, la máquina es la que hace el hombre, es un artificio. En cambio, el cuerpo es lo que Dios nos ha donado, lo que Dios nos ha regalado en nuestro propio ser. El cuerpo es el medio por el cual se va a expresar verdaderamente el amor. Y aquí acudimos al Papa Juan Pablo II, ¿no? Él tiene una imagen, un concepto, ¿no es cierto?, muy elaborado, donde dice que el cuerpo tiene un carácter esponsal. ¿Qué significa esto de carácter esponsal? El cuerpo es el medio por el cual nos entregamos a los demás. Esta realidad es maravillosa porque la vemos en Jesús. Jesús en la cruz entrega su cuerpo, pero Él esa entrega la anticipó en la última cena y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Esa entrega de Jesús anticipada, esa entrega realizada en la cruz, se convierte ahora en Cristo resucitado en ese llamado: vení, tocá, meté tu mano aquí, en el hueco de mi cuerpo, donde está manifestado mi entrega total, mi donación total, mi amor total. Porque las heridas del cuerpo de Cristo resucitado son las heridas que ahora manifiestan el amor de Cristo resucitado. Y ese amor se manifiesta a través de la realidad corpórea. Vení, tocá. Se va a manifestar prolongadamente en la realidad de los sacramentos. Y se va a manifestar también en esa presencia de Dios en todos sus sentimientos de entrega y de donación. Por eso la devoción del Sagrado Corazón de Jesús nos pone en alerta, podríamos decir así, nos ayuda a vivir algunas circunstancias que hoy parecerían ser problemáticas. Como les decía, el cuerpo parecería no ser parte de la persona. Cuando escuchamos, por ejemplo, que se dice vientre subrogado, uno dice: ¿pero qué están diciendo? Es una persona, una mujer que alquilo. Podríamos decir así, es la vejación más grande que yo puedo hacer de una persona. Alquilarla, comprarla para mis propios fines, para mis propios beneficios. Qué destrucción verdaderamente de la persona, qué uso de la persona. Por eso vivimos un mundo donde, si nosotros descubrimos a través de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús la centralidad de la realidad corpórea, de ese corazón humano que late por amor a nosotros y que va a latir para toda la eternidad
por Cristo resucitado, nos muestra la importancia y la centralidad que tiene la persona como realidad corpórea. No se puede separar el cuerpo de la persona. Las ideologías del género también se quieren separar. En las ideologías de los tecnócratas también se quiere separar. Parecería que lo corpóreo va por un lado y lo podemos manipular como queremos, pero la persona va por otro. Pero no, si manipulas el cuerpo estás manipulando a la persona, porque no se puede separar, es lo mismo. La persona humana es espiritual, pero también es corporal, y el espíritu no tiene manifestación sino a través de lo corpóreo. Por eso esta devoción nos hace entrar en esa realidad tan profunda con la cual Dios nos quiere hablar de su amor, nos quiere mostrar ese amor, y sobre todo ese amor esponsal, ese amor donado, entregado, que todos nosotros tenemos que recibir de Dios para poder también nosotros a su vez convertirnos en esa realidad esponsal que se entrega y se dona para los demás.